Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad, en este jueves, vamos a estar haciendo algo bastante especial, aprovechando que llegamos al final del capítulo 8 de Romanos y bueno, justo es la mitad de todo el libro, son 16 capítulos, terminamos con el capítulo 8 y vamos a estar comenzando con el capítulo 9. Pero yo quería en este jueves especialmente hacer un pequeño paréntesis de este estudio y aprovechar la oportunidad un poco para compartir lo que al principio en los primeros estudios bíblicos, me acuerdo que los tuvimos en la iglesia, tuvimos oportunidad de compartir acerca de esta carta de Pablo a los romanos. Y justamente yo quiero aprovechar porque hemos tenido un camino transitado a través de estos 8 primeros capítulos en donde Pablo expresa justamente lo que estaba en su corazón, lo que él quería compartir con esta iglesia que no conocía, y los detalles curiosos de esta carta, ¿no? Porque ninguno de los apóstoles habían ido todavía a Roma, a pesar de que Roma era la capital del Imperio Romano, en donde vivía más de 1 millón de habitantes, en donde se suponía que había cerca de entre 20.000 y 30.000 judíos, cerca de 20 sinagogas. Roma era el esplendor de esa época del imperio, la capital del imperio. Imagínense que como toda capital, todo lo que eso implicaba. Y Pablo, sin ir, sin conocer, escribe esta carta que es un poco el fundamento de la fe, de la doctrina, de lo que realmente Pablo tenía en su corazón acerca de todo lo que Dios había hecho a través de su plan perfecto de salvación para ese momento. Esta carta se escribió, Pablo la escribió, se supone que estando en Corintios, en el año entre 58, 57 y 58 después de Cristo. Y Roma tenía la característica como una gran capital, unos enormes monumentos, bueno, todo lo que se conoce de lo que era la capital del imperio, una arquitectura, toda una cuestión muy opulenta, pero a la vez con casi la mitad de los habitantes esclavos, muchos viniendo de condiciones realmente de pobreza extrema y aún viviendo en esa condición. Y Pablo encuentra, a diferencia de otras cartas que escribe a las otras iglesias, Pablo no hace una corrección doctrinal conociendo lo que estaba pasando en Roma, en la iglesia de Roma, sino que justamente aprovecha un pequeño pleito que estaba pasando entre los judíos convertidos, que se creían los que eran realmente los dueños de la fe y donde ellos tenían esto tan fuerte en su corazón como pueblo escogido de Dios, y también con los gentiles. Entonces, Pablo aprovecha esta pequeña disputa que ellos tenían entre ellos como para establecer esto que tiene que ver con el plan mismo de salvación. Fíjense en que una de las cosas que el libro de Romanos expresa con tanto énfasis es el poder de Dios sobre el pecado, el poder de Dios sobre la ley, la transformación, la justificación, esto que nosotros mismos en nuestra lucha que tenemos hasta el día de hoy, que nosotros cristianos de este día seguimos manteniendo nuestra lucha permanente contra el pecado, y cómo Dios obra a través de Jesucristo en nuestras vidas. Yo le voy a pedir que presten atención a este cuadro que vamos a estar compartiendo ahora, que es un poco una parte esquemática de los capítulos y de la estructura del libro de Romanos. Y la mitad ya lo hemos compartido, pero es interesante que podamos justamente poder ver esta estructura de cómo Pablo pensó esta carta. Creo que
podemos estar compartiendo a partir de este momento este cuadro que ustedes verán a la perfección dos grandes grupos. Pablo tiene dos conceptos fundamentales en el libro de Romanos. Habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 acerca de la salvación. Y hace todo un profundo detalle de la salvación. Y los últimos capítulos del 12 al 16, ustedes verán en este cuadro los deberes cristianos. Y justamente del capítulo 1 al 11 hay como 4 grandes grupos que ustedes ven ahí en el centro. Los primeros 2 capítulos habla de la justicia y de la injusticia, digamos así en temas generales. En el capítulo 1 es donde específicamente Pablo se presenta y donde presenta esta idea de que todos hemos pecado. Y hace un detalle de todo esto que tiene que ver con el corazón del hombre. El capítulo 2, que lo hemos estudiado, habla de la ley y que la ley no te justifica. No te justifica. En la obediencia a la ley una cosa y la justificación del amor de Dios es otra. Después tenemos otro segundo grupo, los capítulos 3, 4 y 5, que hablan de la culpabilidad, la justificación por la fe. El capítulo 3, ¿se acuerdan que hablamos de que Dios es justo? Es justo para juzgar a todos y que la justificación viene por la fe. Capítulo 4, acá ya Pablo introduce el ejemplo de Abraham, la promesa que se concreta por la fe de Abraham, y a partir de ahí toda esta promesa hermosa que Dios hizo a Abraham, en donde declara que va a haber un pueblo para conocerle y un pueblo donde él pueda estar manifestándose. El capítulo 5, muy conocido, los primeros versículos, somos justificados por la fe, tenemos esa paz que podemos tener en Jesucristo, la reconciliación, y también toma la figura de la comparación entre Adán y Jesucristo. Vamos al tercer grupo, creo que ustedes me están siguiendo, en donde son otros 3 capítulos, el 6, 7 y 8, en donde habla de redención y lo que es practicar la justificación, esto de la salvación, de somos redimidos, pero también está en nosotros la manera práctica de vivir nuestra justificación, nuestra salvación. El capítulo 6, ¿se acuerdan que hablaba muy fuerte sobre que somos muertos al pecado, renacidos, y cómo vencemos al pecado en Cristo? Capítulo 7, somos muertos a la ley, y hace esta analogía con el matrimonio y el pecado que mora en mí. Y acá donde Pablo se pone de ejemplo de que realmente él seguía luchando con este pecado que moraba en él. Capítulo 8, el capítulo que justamente terminamos el jueves pasado, tan precioso, y nos introduce a partir de todo lo que fuimos viendo, de la lucha con el pecado, la justificación, la lucha con la ley, y ahora que entendemos y sabemos lo que es vivir en la libertad y en la plenitud de Cristo, viene todo el capítulo 8 que tiene que ver con vivir en el Espíritu. Y con estas grandes promesas que este capítulo 8 es realmente hermoso en toda esta promesa. Vivir en el Espíritu, que todo nos ayuda bien y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y acá hay una cosa curiosa. Muchos, y es lo que vamos a estar estudiando a partir del jueves que viene, los capítulos 9, 10 y 11. Pablo empieza a relatar esta relación de Dios con el pueblo de Israel. Muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, dicen que si realmente pudiéramos estar uniendo el capítulo 8 y pasando directamente al capítulo 12, es como que sigue teniendo esta línea de pensamiento de Pablo. Los capítulos 9, 10 y 11 tienen que ver como una especie de apéndice que Pablo pone como un paréntesis que él hace en esta relación de Dios con el pueblo de Israel. Y hace toda una descripción de por qué. Son 3 capítulos que uno dice no tienen que ver con lo que veníamos hablando en los primeros 8 capítulos.
Si pudiéramos seguir el hilo del 8 al capítulo 12, seguiría realmente la misma idea. Y estos 3 capítulos que vamos a estar comentando próximamente, habla en el capítulo 9, lo que ustedes ven ahí, Dios es fiel, aun cuando Israel sea infiel y rechace a Cristo. Capítulo 10 habla mucho del remanente, el remanente de Israel, lo vamos a estar analizando también, y la salvación de los gentiles. Y el capítulo 11 es la restauración de Israel y la infinita sabiduría de Dios. Y después ya como que terminamos estos primeros 11 capítulos y empezamos como una etapa nueva, que habla justamente de la parte práctica, de los deberes cristianos y de cómo vivir la fe en comunidad, en la iglesia. Ustedes van a ver el capítulo 12, un capítulo también precioso, que habla de los deberes del cristiano, habla de los dones espirituales. Capítulo 13 habla de lo relativo a nuestra relación con el gobierno, con los gobiernos que nos gobiernan hasta el día de hoy y que seguimos teniendo, y la ley del amor. Capítulo 14, la tolerancia que tenemos que tener entre nosotros y el amor, y cómo tratar y acompañar a los débiles en la fe. Y el capítulo 15, cuidar a otros, cuidar los ministerios, y habla justamente de cómo él sigue planteando su ministerio y sus planes para el futuro. Y lo decíamos al principio del estudio bíblico, que da la impresión de que la primer parte de los escritos de Pablo en la carta de los Romanos terminaría en el capítulo 15, porque termina el capítulo 15 con una bendición final, con unos saludos final. Y uno dice, bueno, y termina el libro de Romanos, el capítulo 15, y se supone que por lo que describe después en los saludos personales, en el capítulo 16, nombra a cualquier cantidad de personas que muchos dicen que son personas que él, después de este capítulo 16, se agrega después de conocer a tantas personas justamente de la iglesia de Roma. Que tiempo después Pablo escribe esta última parte, y esta última parte se acopla a lo que nosotros hoy conocemos por la carta a los romanos. Es realmente curioso esto, que este capítulo 16 es como que viene con saludos de personas que él ha conocido, que hasta ese momento, cuando escribió los primeros 15 capítulos, no los conocía. Y justamente este último bloque tiene que ver con lo que él describe en la forma práctica. Hay datos que realmente nos hacen ver que toda la carta de Pablo a los romanos es muy significativa. Si ustedes se ponen a ver, hay detalles que son realmente la manera en que él lo escribe. En todo el libro de Romanos, Pablo hace 80 preguntas y las responde. Y hace 80 preguntas como desafiando al lector a preguntarse y a decir, bueno, pero esto y aquello y esto. Y él es como que tiene este diálogo imaginario con el lector, haciendo él las preguntas y él contestando las preguntas. Realmente es una carta muy, muy hermosa, muy especial, la que escribe Pablo a los romanos. Pero justamente, y como introduciendo un poco a los capítulos 9, 10 y 11 que vamos a estar comenzando, estos capítulos 9, 10 y 11, Pablo es como que resume la obra redentora de Dios que ha preparado en bendición de no solamente el pueblo de Israel, sino también de todo el mundo y de los gentiles. Y justamente el comentarista Barclay comenta de que él no lo escribe de una manera de reto al pueblo de Israel, sino que lo escribe con un corazón dolido, sabiendo que todo el plan de Dios giró desde siempre a partir del pueblo elegido. Como en ninguna de las otras cartas, Pablo aquí
recorre la vida de Abraham, de Adán, de Isaac, de Jacob, de David. Hace mención a los patriarcas del pueblo de Israel. Y este pueblo que el mismo Jesús, genealógicamente nacido del pueblo de Israel. Y este pueblo que lo rechaza, que no lo acepta, que lo crucifica. Pero que Pablo también rescata que, bueno, a pesar de todo esto, Dios sigue manteniendo esta fidelidad a su palabra, a las promesas hechas a Abraham, y que justamente el Evangelio comienza a partir de hijos nacidos de nuevo por el Espíritu y creyendo en Jesucristo, que son del pueblo de Israel, los 12 apóstoles y el mismo Pablo. El cristianismo comienza en esta nueva era, la era de la gracia, a partir también del pueblo de Israel. Estos 3 capítulos son realmente muy interesantes. Como decíamos, este pequeño apéndice que Pablo escribe en estos 3 capítulos. Pablo escribe estos capítulos con tristeza de ver que el pueblo judío podría tener un protagonismo que no lo tenía en ese momento. Y escribe de esta manera estos 3 capítulos. Pablo no solamente escribe con la tristeza, sino que dice por qué está triste y justamente hace el desarrollo de todo lo que Dios sigue intentando y buscando a partir del pueblo de Israel. Y quería justamente hacer este paréntesis en medio ahora que llegamos a la mitad del estudio de Romanos, en donde uno dice, ¿cuántas personas han realmente reconocido a Jesucristo y han entendido de la profundidad del amor de Cristo a través de el libro de Romanos? Uno puede decir, bueno, todo lo que generó a partir de Lutero y de todo lo que vino después de la Reforma, justamente de Romanos. Cuando uno ve los grandes movimientos espirituales, tienen que ver con encontrarse de que somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe. Este es el énfasis fundamental que Pablo habla y que describe. Y que por esa fe en Jesucristo somos transformados. Podemos encontrarnos con Jesucristo a partir de creer que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y nuestro desafío es seguir analizando este libro de Romanos. Y quiero terminar esta parte adelantándome a un versículo del capítulo 15 de Romanos, que tiene que ver también con nuestra historia y con lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, que también nos hace meditar en la palabra de Dios, en la oración y buscar estos desafíos que Dios tiene para nosotros a través de la lectura, de la profundidad de esta carta de Romanos. En el capítulo 15, versículo 13, Pablo le escribe a esta realidad del pueblo que estaban viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil. Y Pablo les dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A mí me impactó este versículo porque tiene que ver con lo que le escribía a aquellos romanos, pero también lo que nos está escribiendo el Espíritu Santo en el día de hoy a nosotros. Esto de que tenemos este Dios de esperanza que nos llena de todo gozo y paz. Y uno puede decir, sí, a pesar de las angustias, de los problemas, de las dificultades, de la pandemia, de los picos que estamos teniendo de contagio, podemos estar seguros de que podemos tener esperanza en nuestro Dios que nos llena de amor, de paz y de gozo en el creer. El vínculo, lo que nos lleva a tener esta esperanza es creer, estar firme en el Señor. Y tiene un propósito, porque dice, para que abundéis en esperanza, para que esta esperanza realmente nos llene, nos abunde en el corazón, nos sobrepase en esta esperanza que realmente tenemos en el poder del Espíritu Santo. Qué importante es que esta palabra pueda ser llena del Espíritu Santo. Hermanos, que este estudio que estamos realizando pueda transformar tu vida. Qué bueno que lo puedas volver a leer. Después de cada jueves puedas volver a leer aquellos capítulos, aquellos versículos y seguir analizando, porque
en tan poco tiempo no podemos ahondar en tantos temas, tomamos algunos puntos fundamentales, pero que esta palabra de Dios te llene de esperanza, creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo vamos a abundar en paz de saber que Él está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Les invito a que terminemos este tiempo orando, dando gracias a Dios por esta revelación que tenemos en la palabra de Él. Oramos. Y amado Dios, Señor, queremos darte la gloria, la honra a ti. Te damos gracias, Padre, porque por inspiración del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, nosotros hoy podemos recibir estas verdades que son fundamentales, que son base para nuestro creer. Gracias, Padre, porque nos hiciste salvo por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos estás llamando a creer que en Jesucristo, Señor, tú nos limpias de todo pecado y maldad. Que en Jesucristo podemos nosotros hoy ser llenos del Espíritu Santo para que esta paz sobreabunde en nuestras vidas. Y yo te pido, Padre, que estés habitando con tu palabra, con la plenitud de Jesucristo, con la plenitud del Espíritu Santo, en la vida de cada uno de los que están hoy escuchando este estudio bíblico. Gracias, Padre, porque entendemos que tu palabra se revela a nosotros y porque en tu palabra podemos ser luz y podemos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Seguimos el jueves que viene ya comenzando con el capítulo 9.